Siempre me ha llamado la atención el final de rey, torre y alfil contra rey y torre. Si bien la mayoría de las veces es empate, hay posiciones en que el bando con ventaja sí puede ganar, como es la que se muestra en el diagrama. Esta posición la analizó Philidor en su libro Análisis del juego de ajedrez, que es el que tengo acá. En el año 1749, imagínense, hace 271 años, Philidor en el siglo XVIII es considerado el mejor ajedrecista del mundo. En esta posición, con turno de jugar para el negro, hay 4 defensas posibles. Las vamos a analizar desde la más débil hasta la más resistente. Las posibilidades del negro son rey C8, torre E3, torre E1 y torre E2. Otras jugadas de torre, por ejemplo a G8 o a H8, pierden casi de inmediato. Por ejemplo, si torre H8 vendría torre A7, que amenaza torre A8 mate, y al jaque en H6, alfil E6 y el torre en A8 es inevitable. Bien, veamos las 4 defensas principales. Partimos con rey C8. A rey C8, el blanco realiza torre A7 y amenaza torre A8 mate de inmediato. Única defensa sería torre de 8 jaque, y ahora rey C6, amenaza nuevamente torre A8 mate, rey B8, torre B7 jaque, y ahora si el rey mueve a C8, vendría alfil E6 y tendría el negro que entregar la torre en D7, está perdido. Y ante el jaque en B7, la única posibilidad entonces sería rey A8, y aquí vendría cualquier jugada de la torre desde la quinta fila hacia atrás. Por ejemplo, torre B5, amenaza rey C7, jaque a la descubierta con el alfil, capturando la torre. Rey A7, única, torre A5 jaque, rey B8, y ahora rey B6, amenaza torre A8 mate nuevamente. Y solamente le quedan 2 posibilidades al negro. Si juega torre de 6 jaque, viene alfil C6 y el mate en A8 es inevitable, o si no tendrían que entregar la torre. Y la otra posibilidad es rey C8, ante lo cual también viene alfil C6 con mate inevitable en A8. Vamos ahora a la segunda variante. La segunda variante es torre E3. A esta jugada el blanco juega torre de 7 jaque. A torre de 7, si el negro jugara su rey a C8, perdería también casi de inmediato por torre A7, que amenaza torre A8 mate. Y si rey B8, por ejemplo, igual torre A8 mate. La torre A7 no tiene defensa, está perdido de inmediato. Entonces, al jaque en D7, la mejor jugada es rey E8. Y a rey E8 igual viene torre A7, amenaza torre A8 mate. Y aquí la única jugada posible del negro es rey F8. Y ahora torre F7 jaque. Si el negro jugara su rey a G8, viene torre E7 con jaque a la descubierta con el alfil, y a la próxima el blanco captura la torre. Por lo tanto, a torre F7 jaque, lo mejor para el negro es rey E8. Y ahora viene torre F4, importante movida porque en algunas variantes permite al alfil instalarse en E4 y evitar que el negro haga jaque en D3. Por ejemplo, si el negro hiciera rey D8, alfil E4, muy buena, amenaza nuevamente aquí un mate en F8, torre F8 mate. Única jugada sería volver con el rey a E8, y ahora alfil C6 jaque, rey D8 y torre F8, con mate a la siguiente porque única respuesta es torre E8 y torre por torre mate. Entonces, a torre F4, la otra posibilidad que tiene el negro es jugar torre D3,
clavando el alfil, pero ahora simplemente torre G4 y nuevamente amenazamos mate ahora en G8. Inevitable porque el negro no puede cubrir la casilla F8 enviando su torre a F3, porque la casilla F3 está custodiada por el alfil. Vamos ahora a la tercera variante, y la tercera variante es torre E1. Y a torre E1 la jugada clave es alfil F3, que evita el jaque de las negras en D1. Y a su vez es una jugada de espera porque las negras solamente pueden ahora empeorar su posición. Veamos. Si el negro jugara torre E3, vendría alfil C6 con amenaza torre F8 y mate a la siguiente. Y si jaque en D3, torre D3, entonces alfil D5, nuevamente amenazamos mate con torre F8. Si el rey va a C8 también en mate, no le queda otra que rey E8, y entonces torre G7, y el mate es inevitable en G8. Entonces, alfil F3, la mejor posibilidad es rey E8. Y a rey E8, ahora otra importante movida, torre F4, que amenaza tanto alfil C6 como alfil H5, cualquiera de estos dos jaques, y luego torre F8, con mate inevitable. Entonces la única movida del negro es rey D8, y ahora torre A4, nos trasladamos de columna y amenazamos torre A8 mate nuevamente. Ahora hay dos posibilidades. Por ejemplo, si el negro hiciera torre C1, el blanco jugaría alfil G4, nuevamente amenaza torre A8 y mate inevitable a la siguiente porque tienen que entregar la torre en C8. Única posibilidad es arrancar con el rey a E8, entonces torre F4 muy buena porque corta al rey y a su vez amenaza tanto alfil D7 como alfil H5 y mate a la siguiente. Única jugada del negro es torre E1 y ahora alfil H5 jaque, rey D8 y torre F8 y mate nuevamente porque única torre 8 y torre por torre mate. Entonces a torre A4 la otra posibilidad es arrancar de inmediato con el rey a E8, pero entonces alfil D5 cubre la escapada a F7 y amenaza torre A8 mate. Entonces única es rey F8 y ahora torre G4 quitando el escape a G7 y amenaza torre en G8 inevitable. Por ejemplo, si vuelve a E8, torre G8 mate. Y vamos a la última defensa y a su vez la más resistente, que es torre E2. Y es precisamente la defensa que analiza Philidor en su libro. Veamos, a torre E2 la jugada clave es torre G7, una importante jugada de espera para que el negro también aquí empeore su posición. No puede mover el rey ni a C8 ni a E8 por torre G8 mate. Única posibilidad es mover la torre. Y no puede salirse de la columna E porque tiene que cubrir la casilla E8. Entonces solamente tiene torre E1 y torre E3. Si jugara torre E3, vendría torre D7 jaque y nos pasamos a la segunda variante que les mostré. Entonces, a torre G7 no tiene más que torre E1. Y ahora, torre B7, nos trasladamos de columna y amenaza torre B8 mate. Y a torre 1 debemos decir que esta posición se dio en el torneo de candidatos del año 2016 entre Fabiano Caruana y Peter Svidler. Y aquí Caruana no realizó la jugada ganadora torre B7, pero la posición se dio en otro lado del tablero, hacia el lado izquierdo.
y Caruana movió su alfil hacia atrás, una jugada como alfil b3 para nuestra posición. Svidler jugó su torre a e2 y Caruana pudo haber vuelto a la posición ganadora con alfil d5, pero jugó torre g1 y no pudo realizar el mate en las 50 movidas. Entonces a torre 1, como decíamos, la jugada ganadora es torre b7. Y a torre b7 nuevamente hay dos opciones. Por ejemplo, si el negro jugara torre c1, vendría alfil b3 y nos pasamos a la tercera variante que les mostré. Entonces, la única posibilidad a torre b7 sería rey c8. Y ahora viene torre a7, nuevamente amenaza torre a8 mate. Única posibilidad es torre b1 para cubrir la casilla b8. Y ahora nos trasladamos de columna y vamos a torre g7, amenazamos torre g8 mate nuevamente. Ahora el negro solamente tiene dos posibilidades. La primera sería torre b6, entonces alfil b6, nuevamente amenazamos torre g8 mate. Vendría rey b8, torre g8 jaque, rey a7 y torre a8 mate. Y la otra posibilidad es jugar rey b8, pero vendría igual torre g8 jaque, rey a7, torre a8 jaque, rey b6, torre b8 jaque nuevamente, y el rey mueve y a la siguiente capturamos la torre ganando la partida. Bien, ese es el final que les quería mostrar, y como ustedes ven, este final de rey torre y alfil contra rey y torre se da en ocasiones en partidas reales, y jugadores de talla mundial como Fabiano Caruana, llegando a una de las posiciones ganadoras, no pudo rematar su partida frente a Peter Svidler. Les voy a dejar esta partida en la descripción del video para que la revisen posteriormente. Bueno, espero que este final les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.